Doné mi negocio familiar a mi hijo y él dijo, ya no te necesitamos. Pero al tercer día regresó rogando. Siempre creí que entregarle mi restaurante a mi hijo mayor sería como entregarle un pedazo de mi corazón, con orgullo. Imaginé que seguiría mis pasos con honor, llevando adelante el nombre de nuestra familia y el sabor de las recetas que me salvaron tantas veces de la tristeza. Pero al día siguiente, cambió la cerradura y me dijo que ya no me necesitaban. Como si el amor también tuviera fecha de vencimiento. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque cuando todo se vino abajo, ¿adivina a quién llamó? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo va a dar un giro, va a explotar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal si quieres escuchar más historias como esta, porque lo que viene, te va a estremecer. Mi nombre es Estela Morales, tengo 68 años, y durante más de 40 años fui cocinera, madre, esposa y dueña de un restaurante que nació de mi esfuerzo y mi fe. Pero aquel día, lo que recibí a cambio no fue gratitud. Fue rechazo. Y quizás, solo quizás, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nunca imaginé que entregar las llaves de mi restaurante dolería más que cualquier otro adiós. Pensé que sería un momento de orgullo, un cierre digno de tantos años de esfuerzo, pero resultó ser una despedida que me dejó vacía por dentro. Lo hice con amor, claro, con esa mezcla de ternura y cansancio que solo entendemos las madres que lo dimos todo sin pedir nada. Mauricio, mi hijo mayor, me abrazó fuerte. Me dijo, mamá, tú ya hiciste lo tuyo. Ahora déjame a mí hacerlo crecer. Y yo, ingenua o esperanzada, le creí. Le entregué las llaves con las manos temblorosas, como si le confiara no solo un negocio, sino el corazón. Esa noche dormí como hace años no lo hacía. Sentí alivio. Una especie de paz que pocas veces me permití sentir. No pensé en cuentas, ni en el menú del día siguiente, ni en los pedidos atrasados. Solo me acosté con la ilusión de que algo hermoso estaba empezando, ver a mi hijo continuar con lo que construí con mis propias manos. Me levanté temprano, con una alegría nueva. Me puse mi blusa favorita, esa azul que me hacía sentir fuerte. Caminé hasta el restaurante con una sonrisa tonta en la cara, pensando que por fin podría tomarme un café sentada, sin deberle nada a nadie. Cuando llegué, algo me pareció raro. La reja estaba cerrada con un candado distinto. Me acerqué y noté que también habían cambiado la chapa de la puerta. Toqué. Esperé. Una joven que no conocía me abrió la ventanita y me miró con cara de confusión. Le dije que era Estela, la fundadora. Ella me sonrió con esa cortesía hueca que tienen los que no saben ni a quién tienen enfrente. Me dijo, disculpe, señora, creo que ya no tiene acceso. A mí solo me dieron una lista de personal nuevo. Y ahí supe que algo se había roto. No la cerradura. Mi lugar. Me quedé parada un rato frente a la puerta, como si el suelo me hubiera jalado los pies. No sabía si llorar, gritar o simplemente irme. Pero no hice ninguna de esas cosas. Me senté en la banqueta de enfrente. Esa donde, hace décadas, me sentaba a respirar entre turno y turno. La misma donde Mauricio jugaba con una tapita de refresco mientras yo preparaba caldos. Lo miraba desde ahí, con las manos manchadas de chile y el alma llena de sueños. Y ahora, me encontraba en ese mismo lugar, pero al otro lado de todo. Como una extraña. Volví a casa en silencio. No encendí la televisión. No puse música. Ni siquiera prendí el ventilador. El silencio me envolvía como una cobija mojada. Fui a la cocina, preparé un café que ni siquiera terminé. Me senté en la mecedora y me quedé mirando la puerta. Pensaba, esto es lo que merezco después de todo. Pero no me permití la lástima. Porque aunque dolía, también empezaba a entender que algo profundo se estaba revelando. No era solo una traición. Era una verdad que me había negado por mucho tiempo. A veces, uno entrega tanto, que los otros creen que tienen derecho a todo. Al día siguiente, me levanté con la cabeza menos turbia. Abrí una cajita de madera donde guardaba mi libreta de recetas, esa que empecé a los 26 años con hojas recicladas y manchas de frijol. La toqué como quien acaricia una parte de sí misma que pensaba perdida. Decidí llevarla al restaurante. No para pedir que me dejaran volver, sino para regalar algo que representaba lo más sagrado que tenía.
Caminé con ella bajo el brazo, envuelta en un pañuelo bordado por mi madre. Llegué a la puerta y, esta vez, Mauricio fue quien me abrió. Su sonrisa era extraña, cuidada, fría. Le dije que solo venía a dejarle la libreta, que ahí estaba todo, que eso era lo único que me quedaba por entregar. Él la tomó sin mucho interés. Me miró a los ojos y dijo, con una calma que me hirió más que un grito: «Mamá, ya no te necesitamos. Disfruta tu jubilación, lejos del restaurante». Me quedé en silencio. No supe qué decir. Ni siquiera lloré. Solo asentí con la cabeza, me di la vuelta y me fui. Cada paso pesaba como si arrastrara décadas de entrega detrás de mí. Al llegar a casa, dejé el bolso colgado en el perchero. Me lavé las manos como si pudiera quitarme de encima la sensación de haber sido descartada. Pero el agua no limpia eso. Me senté otra vez en la mecedora. Cerré los ojos. Respiré hondo. Recordé las veces que Mauricio llegaba con los codos raspados y yo le curaba con vinagre y amor. Recordé cuando le enseñé a medir la sal a ojo y él decía que yo tenía poderes. ¿En qué momento se rompió ese hilo? ¿Cuándo dejó de verme como su raíz y empezó a verme como un obstáculo? Pensé en llamarlo, en decirle que se estaba equivocando, que esto no era un juego, que no era justo. Pero algo dentro de mí me detuvo. No por orgullo, por dignidad. Porque hay batallas que no se ganan hablando, se ganan con tiempo. Y si él no era capaz de ver mi valor después de todo lo que hice, tampoco era mi tarea recordárselo con lágrimas. Esa noche, escribí en la última hoja de mi libreta una sola frase: «Algún día, este sabor va a hacerle falta». Cerré el cuaderno. Y me prometí no volver, al menos no hasta que lo pidiera con el corazón, no con la necesidad. Amanecí temprano al día siguiente. Preparé un caldo solo para mí. Uno simple, sin pretensiones, pero con todo el sabor que había aprendido en años de cocina, de lucha, de amor. Me senté a comer en silencio, con los rayos del sol entrando por la ventana. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que lo había perdido todo. Sentí que, aunque me habían dejado fuera, yo seguía siendo yo. Estela Morales. Cocinera. Madre. Mujer que, aunque le cambien la cerradura, siempre encontrará la manera de abrirse paso con sus propias manos. No sé si fue orgullo o tristeza lo que me hizo regresar a casa en silencio, con las manos vacías. Esa libreta era como una extensión de mí. Cada hoja tenía manchas de salsa, anotaciones al margen, fechas de cumpleaños y hasta dibujos de cuando mis hijos jugaban entre las mesas mientras yo cocinaba. Guardarla otra vez me dolía. Sentía que había intentado hacer un puente y me lo habían cerrado con un portazo disfrazado de sonrisa educada. Me repetí a mí misma que no pasaba nada, que tal vez era parte del proceso, que él necesitaba su espacio. Pero en el fondo, algo se me había quebrado. Y cuando algo se rompe en silencio, cuesta más repararlo. Durante años, yo había soñado con ese momento, entregarle a uno de mis hijos no solo las recetas, sino el alma del restaurante. Pensé que iba a ser como pasarle una antorcha sagrada, como esas escenas que se ven en las películas donde todo termina en abrazos y agradecimientos. Pero la realidad no fue así. No hubo emoción. No hubo reverencia. Hubo distancia. Una frialdad que me caló hasta los huesos. Empecé a preguntarme si me había equivocado, si había forzado algo que debía haber dejado morir en mis manos. ¿Y si nadie quería realmente continuar con lo que yo empecé? ¿Y si era solo negocio para ellos, sin historia? Pasé esa tarde limpiando la cocina de mi casa, como si con eso pudiera barrer las preguntas que se me acumulaban en la cabeza. Limpié sin pausa, abrí ventanas, saqué trastos viejos, removí fotos antiguas. Todo para no pensar, para no sentir. Porque cuando una madre es rechazada por un hijo, el corazón no entiende razones. No importa si te lo dicen con educación o con gritos, duele igual. Esa noche, saqué la libreta otra vez. La abrí en una página donde estaba anotada la receta del caldo de bienvenida, ese que servíamos a quien venía por primera vez. Me quedé mirando esa frase y pensé, ¿a dónde se fue esa bienvenida? ¿Cuándo dejé de ser bienvenida yo? Lucía, mi hija menor, pasó por casa. Apenas me miró, frunció el ceño. Me conoce demasiado. ¿Te pasó algo, mamá?
me dijo mientras dejaba su bolso en la silla. Yo solo respondí, nada, hija. Cosas que una ya tiene que aceptar. Ella no insistió. Me preparó un té y se sentó a mi lado en la mecedora. No hablamos más. Pero su presencia fue un bálsamo. A veces, el silencio de alguien que te ama es más valioso que las palabras huecas de quien ya no te ve. En su mirada, entendí que yo no estaba tan sola como sentía. Pero aún así, mi alma seguía pesando. Pasaron 2 días. No supe nada de Mauricio. Tampoco fui al restaurante. Me hice la idea de que ya no era mi lugar. Pero algo en mí no se rendía del todo. Las manos me pedían cocinar. Mi cuerpo extrañaba el ajetreo, los olores, el sonido de las ollas. Cocinar era mi manera de amar. Y si ya no podía hacerlo en el restaurante, lo haría en mi cocina. Preparé un mole con mis propias manos. Lo cociné lento, con lágrimas secas y fuego bajo. Mientras lo hacía, me sentí viva. Por un momento, me volví a sentir útil. No para nadie más, sino para mí. Esa comida no era para vender, ni para impresionar. Era para recordarme que aún tenía algo que dar. Esa noche, una vecina tocó la puerta. Venía con su hija enferma, preguntando si aún hacía ese caldito de jengibre con ajo y chile ancho. Sonreí. La hice pasar. Preparé el caldo como en los viejos tiempos. Cuando me senté a verlas comer, me di cuenta de algo que había olvidado. No necesitaba un restaurante para servir. No necesitaba un uniforme ni una cocina industrial. Mi sazón, mi presencia, era lo que alimentaba. Y eso no se quitaba con una firma en un papel ni con una cerradura nueva. A veces, perder el lugar que creemos esencial nos obliga a reencontrarnos con lo que de verdad somos. Al día siguiente, revisé mi celular. Varios mensajes sin abrir, pero ninguno de Mauricio. Entre ellos, una notificación me hizo tragar saliva. El restaurante había publicado una foto en redes sociales. Una imagen del nuevo menú. Miré con atención. No reconocí nada. Ni los nombres, ni los platos, ni los colores. Era como si hubieran borrado todo lo que representaba nuestra cocina. Como si lo que yo había hecho durante décadas nunca hubiera existido. No se trataba de un cambio de estilo. Era un borrado de historia. Y eso dolía más que cualquier rechazo. Una frase en la publicación me heló la sangre. Nueva era. Sin pasado. Me quedé inmóvil. Leí esa frase una y otra vez, como quien no quiere entender lo que ya está claro. Sin pasado. Yo era ese pasado. Yo era lo que ya no querían. Cerré el celular sin decir nada. Me lavé la cara y seguí con mi día. Pero algo dentro de mí se endureció. No era odio. No era rencor. Era algo más hondo. Una especie de dignidad que empezaba a despertar. Nunca había entendido lo que era el silencio hasta que me tocó tragarlo entero. Es distinto al silencio de la noche, al que se siente cuando todos duermen y uno respira en paz. Este era otro tipo. Un silencio que arde, que pesa, que no deja dormir, pero tampoco da permiso para llorar. Me pasaba los días fingiendo normalidad. Arreglaba mis plantas, veía mis programas, incluso cocinaba algo que luego ni siquiera comía. Pero por dentro, había una batalla. Me repetía a mí misma que ya estaba grande, que no debía dejar que algo así me tirara. Pero no era algo. Era mi hijo. Era mi historia. Y por más que intentara distraerme, el silencio se metía hasta en los huesos. Lucía empezó a notar mis cambios. Me conoce como la palma de su mano. Me miraba largo cuando me traía pan o me hablaba de sus alumnos. Un día, sin decir nada, me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. Me quedé quieta, con las manos en el agua. No pude hablar. Sentí que si abría la boca, se me salía todo. El enojo, la tristeza, la decepción. Me preguntó si había pasado algo con Mauricio, pero yo negué con la cabeza. Mentí. Porque a veces uno miente no para ocultar, sino para no romper. Yo no quería ponerla entre su hermano y yo. No quería que me tuviera lástima. Me dolía más eso que todo lo demás. El colmo fue una tarde, cuando abrí mi correo electrónico. Una clienta vieja del restaurante,
de esas que me abrazaban cada vez que venían, me escribió para contarme que había ido al local, y no había visto ni una foto mía. Ni una. Estela, ¿ya no estás ahí? Me dolió no verte. Esa línea me hizo tragar saliva. Porque no era solo que yo no estuviera. Era que ya no quedaba rastro. Como si nunca hubiera existido. Como si esas décadas de esfuerzo se hubieran borrado con un plumazo. El nuevo local no tenía alma. Tenía luces, tenía platos bonitos, tenía uniformes nuevos, pero no tenía corazón. Y el corazón era lo único que yo había dejado ahí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mecedora, viendo la nada. Escuché los ruidos de la madrugada, como si esperara que algo cambiara por sí solo. Pero lo único que cambió fue mi forma de mirar las cosas. Ya no me sentía herida, me sentía decidida. No a pelear, no a exigir, pero sí a no callar más conmigo misma. A no disfrazar con excusas lo que me había dolido. Porque lo que más me dolía no era la traición, era que me di cuenta de que yo también había contribuido a esto. Había criado a mi hijo para que fuera exitoso, fuerte, independiente, pero me olvidé de enseñarle a no olvidarse de dónde viene. Al día siguiente, encendí la televisión por costumbre, pero no presté atención. Las noticias pasaban frente a mí como si no fueran de este mundo. Fui a la cocina, hice un café cargado, y me senté con la libreta de recetas en el regazo. La abrí en una página que tenía mi letra corrida, con grasa a la esquina y una nota que decía: esta receta salvó el 1 diciembre. Era el guiso de carne que serví cuando todo se nos vino abajo hace años, y los clientes que no podían pagar venían a cambio de lavar platos. Recordé a Mauricio chiquito, ayudando a limpiar las mesas, riéndose con los clientes, robando pedacitos de carne escondido. ¿En qué momento se perdió ese niño? No pude evitarlo. Me metí en redes sociales. No para espiar, sino para ver con mis propios ojos qué estaba haciendo con lo que yo dejé. Me arrepentí en segundos. Fotos, videos, influencers. Todo tan pulido, tan moderno, tan vacío. Pero lo peor fue lo que leí al final de una publicación. Nueva era. Sin pasado. Sentí un nudo en la garganta. Me levanté de golpe. Fui al cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años, lloré con rabia. Con ganas. Sin disimulo. Ya no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Algo más parecido a una furia contenida que me quemaba desde dentro. Porque borrar el pasado no te hace más moderno. Te hace más pobre. Cuando salí del cuarto, me lavé la cara y me miré al espejo largo rato. Me vi mayor. Me vi cansada. Pero también me vi firme. Había una parte de mí que se había endurecido. No para vengarse, sino para resistir. Empecé a escribir una carta. No para Mauricio. Para mí. Una carta donde me recordaba quién soy, lo que he hecho, lo que valgo. Porque si uno no se lo recuerda a sí mismo, nadie lo va a hacer. Escribí cosas que nunca me había dicho en voz alta. Cosas que antes me parecía arrogante pensar. Pero ya no. Porque después de los 60, una entiende que si no te aplaudes tú, puede que nadie lo haga. Me prometí que no iba a buscar más explicaciones. Ni a tocar más puertas. Si la vida me quería empujar a otro lugar, que así fuera. Pero lo haría con los ojos abiertos. Sin fantasías. Sin ingenuidades. Ese restaurante podía seguir existiendo sin mí. Pero no iba a florecer con raíces falsas. Y eso, el tiempo lo demuestra solo. Yo no necesitaba venganza. Necesitaba verdad. Y la verdad, por fin, empezaba a hacer ruido dentro del silencio que me impusieron. Hubo un tiempo en el que cada cliente que entraba por esa puerta me saludaba por mi nombre. Me preguntaban por mis hijos, me traían recuerdos de platillos, me regalaban flores del mercado. El restaurante era más que un negocio, era una extensión de mí. Un día, después de muchas semanas de ausencia, una vecina me cruzó en la panadería. Me tomó del brazo y dijo: Estela, fui a tu restaurante, ya no es igual. Todo muy bonito, pero no sabe igual. Sonreí, sin saber si agradecer o llorar. Me dijo que el arroz tenía buen aspecto, pero que le faltaba alma. Eso se nota, ¿sabes? Sí, lo sabía. Porque la cocina puede imitarse,
pero no puede fingirse. Me fui a casa pensando en eso. Y empecé a recordar todas esas veces que cociné con el corazón roto. Cuando murió mi marido, cuando Mauricio se fue a estudiar lejos, cuando me dijeron que no tenía edad para seguir al frente del negocio. En todas esas épocas, cociné como una forma de sanar. Y quizás por eso los clientes sentían algo más que sabor en los platos. Era historia servida en cazuelas. Era ternura, aunque nadie la viera. Ahora, había luces LED, uniformes nuevos, menús impresos en cartulina de lujo. Pero el alma, esa no la encontraron en ningún proveedor. Un excliente, don Pedro, que solía ir todos los martes con su esposa, me llamó un día para preguntarme si estaba enferma. Le dije que no. Me preguntó por qué ya no estaba en el restaurante. No supe qué decir. Él hizo silencio, y luego dijo: «Se nota, señora. Ya no es lo mismo. Usted es la que daba el sabor». Me estremecí, porque no lo dijo para halagarme. Lo dijo como quien extraña un rincón del mundo que ya no existe. Le prometí que lo invitaría a tomar un café en casa. Me colgó con cariño, y yo me quedé mirando el teléfono largo rato. No por él, por lo que despertó en mí. Esa sensación de que, aunque me habían sacado, aún quedaba algo de mí ahí adentro. Pasaron los días y empecé a recibir pequeños comentarios como esos. Alguien me mandó una foto de un platillo mal servido. Otra vecina me preguntó si los guisos ahora venían de una empresa de catering. Algunos empleados antiguos me saludaban con frases sutiles como «se extraña su sazón, doña Estela». No eran críticas abiertas. Eran susurros. Voces que trataban de decir algo sin romper la aparente paz que se había instalado. Pero yo ya sabía leer entre líneas. Y entre todas esas líneas, había una verdad que se filtraba. No era tan fácil sustituirme como ellos creyeron. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Matías, uno de mis excocineros, parado al pie del edificio. Me saludó con una mano tímida. Bajé a recibirlo. Estaba nervioso. Me abrazó como quien vuelve a ver a su madre después de años. Me dijo que las cosas no iban bien, que muchos proveedores se habían quejado de los pagos, que los horarios eran un desastre, que la nueva gerente, una tal Vanessa, trataba a todos con prepotencia. Me dolió escucharlo, pero no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que me pidió. Me miró a los ojos y dijo: «¿Usted no ha pensado en volver, aunque sea un rato? Porque esto se está cayendo a pedazos». Me quedé en silencio. Respiré hondo. No respondí. Solo le agradecí por pasar. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Cuando subí de nuevo, sentí un temblor en el pecho. No era rabia. Era algo parecido a la justicia. Como si la vida empezara a poner las piezas en su lugar, sin que yo moviera un dedo. Pero también supe que no podía dejarme llevar por la emoción. Había algo dentro de mí que todavía estaba sanando. Volví a abrir mi libreta de recetas. Esta vez no para cocinar. Solo para mirar. Para sentir. Para recordar que ese pequeño cuaderno no solo guardaba sabores. Guardaba resistencia. Cada hoja era una prueba de que sobreviví. Que me levanté. Que hice de mi dolor una comida digna. Y aunque nadie me lo agradeciera en voz alta, yo sabía lo que había dado. Y eso, a esta altura de la vida, ya no necesitaba validación. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de perdonar a un hijo que te sacó de la historia que tú misma construiste? ¿O pondrías un límite, aunque eso doliera más que cualquier palabra? Yo nunca fui de andar revisando lo que hacen los demás. Siempre creí que cada quien cocina con lo que tiene en el alma. Pero ese día, no sé por qué, sentí la necesidad de mirar. De asomarme a lo que estaba pasando detrás de esa cocina que ahora ya no era mía. Entré al perfil del restaurante con el estómago apretado. Empecé a ver fotos del nuevo menú. Nombres rimbombantes, presentaciones que parecían más arte moderno que comida real. Pero lo que más me dolió no fue lo que vi, fue lo que reconocí. Platos míos. Ideas mías. Sabores que inventé en noches de insomnio, ahora con nombres en inglés y presentados como creaciones de la casa. ¿De qué casa? ¿De cuál historia? Le cambiaron el nombre a mi sopa de habas, le pusieron cilantro fusionado y la llamaron crema ancestral con espuma de campo.
A mi torta de carne le pusieron betabel en forma de flor. Hasta el guiso favorito de Mauricio, el que le preparaba cada cumpleaños, apareció rebautizado como sustancia de infancia reinterpretada. Me reí, con rabia, porque una cosa es renovar. Otra muy distinta es disfrazar lo que no se comprende. Y eso estaban haciendo. Usaban mi cocina como un disfraz, como una vitrina para parecer innovadores, cuando en el fondo no sabían ni sostener un cuchillo con respeto. Lo peor fue cuando me contaron que habían echado a don Alejandro, un chef que me acompañó durante casi 15 años. Un hombre sabio, paciente, de esos que no salen en las fotos pero cargan la cocina sobre los hombros. Me dolió como si me hubieran quitado a un hermano. Dicen que Vanessa, la nueva gerente, dijo que era muy tradicional, que no se adaptaba al concepto moderno del local. Concepto moderno. Así le llamaban ahora a deshacer lo que funcionaba, a silenciar al que sabía, a sacar al que no necesitaba reflectores, pero sí merecía respeto. Lo echaron sin más. Y nadie le dijo gracias. Esa misma tarde, don Alejandro me llamó. Con su voz pausada, de siempre. Me dijo que no quería preocuparme, pero que sentía que debía decirme algo. Estela, esto se va a hundir sin ti. Me quedé en silencio. No sabía qué contestar. Parte de mí quería creer que exageraba. Otra parte, sabía que no. Me dijo que los platos salían a destiempo, que los nuevos cocineros eran influencers con cuchillos, que nadie entendía las bases, ni los tiempos, ni el alma de cada preparación, que todo era brillo sin estructura, y que Mauricio estaba siendo arrastrado sin notarlo. Eso fue lo que más me dolió, porque una cosa era que me reemplazaran. Otra muy distinta era ver cómo todo se desmoronaba. Colgué la llamada con el pecho revuelto. Me senté frente a la ventana y me quedé ahí, horas, viendo pasar los autos. Pensé en Mauricio. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Reconocimiento? ¿Admiración? ¿Alejarse de mi sombra? Yo solo le había dado herramientas. Nunca lo obligué a ser como yo. Pero también sabía que cuando uno no conoce la raíz, el árbol se cae con el primer viento. Y eso es lo que estaba empezando a pasar. No lo decía yo. Lo decían los platos que regresaban a la cocina sin terminar. Lo decían los clientes que no volvían. Lo decía la voz firme de un hombre que supo quedarse cuando todos se iban. Esa noche, abrí el refrigerador y preparé una receta antigua que no hacía desde hacía años. La sopa de arroz tostado con ajo y comino. La que inventé cuando Mauricio era niño y no teníamos ni para comprar pan. La que él decía que sabía a cobija caliente. Mientras la cocinaba, se me humedecieron los ojos. Porque no hay peor herida que ver a tu hijo repetir errores, creyendo que está haciendo algo nuevo. Pero no lo juzgaba. Lo entendía. Yo también, a su edad, quise romper con todo. Lo que no sabía era que, al romper, también se quiebran cosas que no se pueden volver a armar igual. Terminé la noche con una frase escrita en mi libreta de notas personales. A veces, dejar que se equivoquen es también una forma de amor. Cerré la libreta. Me tapé con una cobija suave. Me dormí con un presentimiento que no me dejaba en paz. Algo iba a pasar. Y no iba a ser bonito. El viernes en la mañana me desperté con un mensaje de texto de una antigua proveedora de verduras. Doña Estela, disculpe que la moleste, pero ¿usted sabe si aún siguen necesitando los chiles secos? Cancelaron todo sin aviso. Me tomó unos segundos entender que no era un error. Algo pasaba. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Era temporada alta. Fin de semana con reservas. ¿Cómo iban a cancelar los pedidos? Contesté con cuidado, sin darme por enterada. Ya no estoy a cargo, pero gracias por avisarme. Ella respondió con rapidez. Es que nadie responde los teléfonos. Todo es un caos allá. No sé si fue alivio o angustia lo que sentí. Tal vez las dos cosas. Al mediodía me llamó una exmesera. Rosario. Una muchacha que empezó barriendo y terminó siendo la sonrisa del salón. Me dijo que habían llegado sin ingredientes, que nadie había coordinado nada, que Vanessa estaba gritando como loca y que Mauricio no aparecía. Que algunos cocineros se habían ido temprano. Que los clientes esperaban platos que nadie podía preparar. Esto es un infierno, doña Estela, y no sabemos qué hacer.
Escuchar eso me provocó una mezcla muy extraña. Por un lado, una parte de mí decía, ahí tienen. Pero la otra, la que aún ama con los huesos, quería salir corriendo a ayudar, a rescatar lo que alguna vez fue mío. Pero no lo hice. No fui. Me quedé sentada en la mecedora, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. No era orgullo. Era respeto propio. Porque yo ya había ido a tocar esa puerta, y me la cerraron en la cara. Ya había llevado mi libreta de recetas como un acto de paz, y me dijeron que ya no era necesaria. Entonces entendí que ayudar en ese momento no era un acto de amor, sino de servidumbre. Y yo no estaba dispuesta a ser la salvación de nadie que me negó con tanta facilidad. Así que apagué el celular. Me serví un café. Y me quedé en silencio, respirando profundo. Porque a veces, lo más sabio es no moverse. Ese fin de semana, el rumor corrió como pólvora. Que el restaurante no estaba sirviendo comida. Que algunos clientes se fueron indignados. Que Vanessa gritó delante de todos. Que Mauricio no supo qué hacer. Yo no hablé. No opiné. No me regodeé. Solo escuché. Con el alma callada. Porque cuando uno sabe lo que ha sembrado, no necesita gritar nada. El tiempo pone todo en su sitio. Las raíces saben esperar. Y yo había sembrado mucho. Mucho más de lo que ellos imaginaban. Eso me mantuvo en paz. O al menos, en esa clase de paz que llega cuando sabes que hiciste todo lo que pudiste. La noche del sábado, Lucía vino a cenar. Me trajo pan dulce y una mirada preocupada. No dijo nada al principio. Solo me abrazó. Después, con voz bajita, me dijo, «Mamá, el restaurante se está desmoronando». No contesté. Me limité a mirarla. Ella se sentó frente a mí, con los ojos llenos de una tristeza que no era solo por mí. Era por todos. Me preguntó si pensaba volver. Le dije que no aún. Que si me llamaban, ya vería. Pero que esta vez, no iba a regalarme. Me tomó de la mano. Y ahí entendí que, aunque todo se estuviera cayendo afuera, en mi interior, yo me estaba levantando. Esa misma noche, me llegó un mensaje. Era de Mauricio. No lo abrí. Lo dejé ahí, brillando en la pantalla, como una vela encendida. Me temblaban los dedos. No sabía si era un pedido de ayuda o una excusa. Pero decidí que, si quería hablar conmigo, tendría que hacerlo con voz. Con verdad. No con frases escritas al apuro. Apagué el teléfono. Me fui a la cocina. Cociné para mí. Me serví sola. Y comí con la dignidad de quien sabe que ya no está para ser salvavidas de nadie. Al menos no sin respeto. Porque el amor no se suplica. Se honra. Ese lunes no necesitaba despertador. Me levanté temprano, con el cuerpo liviano, como si presintiera que algo estaba por cambiar. Me puse mi bata vieja, la de flores que ya casi se deshilacha, y me fui directo a poner el café. Mientras el agua hervía, pensé en llamar a Lucía para preguntarle cómo había dormido. Me dolía el cuerpo, pero no el alma. Ya no. Había algo diferente en el aire. Como si la calma que construye en silencio estuviera a punto de ser interrumpida. Y no me equivocaba. A las 6:40 en punto, sonó el teléfono de casa. Y yo supe. Supe antes de levantar el auricular. Era él. Mamá. La voz de Mauricio era otra. Una que no escuchaba desde que era adolescente y venía corriendo a mi cuarto porque había soñado feo. Temblorosa. Rota. Sin escudo. Mamá, necesito que vengas. El chef renunció. Los proveedores cancelaron todo. Los clientes están furiosos. Dicen que sin ti no es lo mismo. Por favor, regresa. No sé qué hacer. Cerré los ojos. Me quedé en silencio. De un sorbo tomé el café amargo, como para no hablar desde el impulso. Sentí que el mundo se detenía. Que esa frase, ese por favor, era todo lo que había esperado escuchar, y todo lo que ya no necesitaba para levantarme. No respondí de inmediato. Tomé aire. Apoyé el teléfono en el pecho, como si pudiera calmarlo con el latido de mi corazón. Cuando por fin hablé, lo hice sin rabia, sin orgullo, pero con toda la firmeza del amor que se respeta a sí mismo. Voy a pensarlo, Mauricio. Si voy,
no será como antes. Y colgué. No para castigarlo, sino para marcar un límite. Porque yo no iba a correr detrás del incendio que otros provocaron. Si regresaba, sería como quien entra en su propia casa, no como la sirvienta de una historia que otros intentaron borrar. Me senté en la mecedora. Cerré los ojos. No lloré. No reí. Solo respiré. Como quien sobrevive a un naufragio. Lucía llegó a media mañana. Le conté lo que pasó. Me escuchó con los ojos bien abiertos, como si quisiera grabar cada palabra. No dijo, te lo dije. No dijo, ya era hora. Solo me abrazó. Después me ayudó a escoger qué ponerme. Me negué a ir con uniforme. No quería volver a ese lugar vestida como antes. Ya no era la misma. Y no quería que nadie lo confundiera. Me puse una blusa blanca, sencilla, con un broche de mi madre en el cuello. Me peiné como en mis años mozos. Y me pinté los labios con ese color vino que había dejado de usar por pensar que ya no era para mi edad. Pero ese día era para mí. Llamé a 2 amigas del club de lectura. Les conté lo sucedido. Me dijeron que me acompañaban sin pensarlo. Vamos a verte caminar como la reina que eres. Y así fue. Las 3, como escuadra de mujeres curtidas por la vida, caminamos hasta el restaurante. Lento. Sin apuro. Con la dignidad que solo da haber sido derribada y haberse levantado sin ayuda. Cuando llegamos, me detuve en la puerta. Respiré hondo. No por miedo, sino porque necesitaba anclarme a la tierra. A mis raíces. Toqué la manija. La abrí. No esperé que me invitaran a pasar. Esa era mi casa. Y yo había vuelto. Adentro. Silencio. Todos se giraron al verme. Algunos bajaron la mirada. Otros sonrieron nerviosos. Vanessa no estaba. Mauricio salió de la cocina. Tenía la cara desencajada. Me buscó con los ojos como un niño que ha roto algo y no sabe cómo explicarlo. No dijo nada. Y yo tampoco. Caminé por el salón. Toqué las paredes. Observé los detalles. El mostrador donde tantos días me apoyé agotada. La vitrina que limpiaba cada noche antes de apagar las luces. Cada rincón me hablaba. Cada aroma, aunque distinto, me susurraba algo familiar. Y entonces, me giré hacia todos. Era momento de hablar. No sé si alguna vez han sentido lo que es volver a un lugar donde te humillaron, y caminar con la frente en alto. No desde el rencor. Desde la calma. Desde la certeza de que, aunque te echaron, tú nunca dejaste de pertenecer. Así me sentí ese día. Caminando entre las mesas, viendo a los empleados bajar la mirada, como si esperaran una reacción mía. Pero yo no iba a gritar, ni a exigir, ni a pasar factura. Iba a observar. A dejar que el lugar me hablara. Y lo hizo. Las paredes que yo misma pinté con Mauricio cuando tenía 11 años. La cocina donde me quemé las manos 1000 veces. Todo seguía ahí, solo que distinto. Como si, en mi ausencia, algo esencial se hubiera perdido. Pasé por la cocina. Silencio. Las ollas estaban limpias, pero vacías. Una joven que no conocía lavaba cebollas con manos torpes. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Yo la saludé con una sonrisa suave. No era su culpa. Nadie le había enseñado. Porque una cosa es cocinar, y otra muy distinta es sostener una cocina. Mauricio me seguía desde atrás como un niño arrepentido. Quería decirme algo, pero no encontraba el momento. Yo le di tiempo. Porque hay silencios que duelen, pero también enseñan. Me senté en mi vieja silla, la única que aún conservaban en la esquina de la barra, y crucé las piernas. Entonces lo miré. No vuelvo como empleada, Mauricio. Ni como salvadora. Si quieres que esto funcione, vas a tener que aprender algo que olvidaste. Humildad. Lo dije sin levantar la voz. Sin drama. Pero cada palabra pesaba como ladrillo. Él asintió, con los ojos húmedos. Dijo que sí. Que lo sabía. Que se había equivocado. Que lo cegó la necesidad de hacer algo propio, distinto, moderno. Que pensó que debía cortar con todo para probar que podía solo. Y que en el proceso, me borró. Me pidió perdón. No en voz alta. No de rodillas.
pero con la mirada de un hijo que reconoce por fin el corazón de su madre. Le tomé la mano. No respondí con palabras. Solo apreté. Porque hay heridas que no se curan con disculpas, pero sí se ablandan con verdad. Los empleados comenzaron a acercarse, uno a uno. Algunos solo para saludarme, otros para contarme que me extrañaban, que no sabían qué hacer sin el calor que yo le daba al ambiente, que todo se había vuelto gris. Incluso Vanessa, la gerente arrogante, no estaba ese día. Me dijeron que se había tomado un descanso después del caos. No pregunté más, porque a veces la vida misma se encarga de limpiar los espacios donde una ya no tiene energía para pelear. Y ese restaurante estaba pidiendo alma a gritos. No decoración, no luces, no hashtags. Les propuse algo claro: yo no iba a tomar el mando. No iba a firmar cheques, ni a hacer inventarios, ni a correr detrás de platos mal servidos. Yo iba a estar, si me querían, como guía, como presencia, como raíz. Pero si me buscaban solo para apagar el fuego, entonces mejor se olvidaran de mí. Mauricio aceptó. Esta vez, sin imponer nada. Me pidió que volviera a compartir mis recetas, que enseñara a los nuevos, que trajera de vuelta lo que jamás debieron quitar, el alma de la cocina. Y ahí, por primera vez desde mi regreso, sentí algo parecido a esperanza. Ese día no cociné. Solo observé. Me quedé en una esquina, viendo cómo se organizaban, cómo Mauricio intentaba ordenar pedidos, cómo los muchachos respiraban más tranquilos solo con verme sentada ahí, como si mi presencia equilibrara lo que se les descontroló en mi ausencia. Y entendí que no era ego decirlo. Era verdad. Yo no era una pieza más. Era el corazón que hacía latir ese lugar. Y aunque ya no quisiera ser el motor, sí podía ser la sangre que le recordara por qué empezó todo. Cuando salí, ya caía la tarde. Caminé con las dos amigas que me habían acompañado. Ninguna dijo nada. Solo me tomaron del brazo. Cruzamos la calle como si fuéramos 3 muchachas de 20. Me sentí ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que mi valor no dependía de quien me abría o cerraba una puerta. Mi valor era mío, y nadie lo podía quitar. ¿Y tú? ¿Volverías al lugar donde te rechazaron, aún sabiendo que solo te llaman cuando ya no saben qué hacer? ¿O preferirías ver todo desde lejos, incluso si duele? Volver no era el reto. El verdadero desafío era no volver a perderme a mí misma. Esa mañana, mientras doblaba mis manteles de cocina y ordenaba mis utensilios con una paz recién estrenada, supe que tenía que poner límites claros. Ya no era aquella mujer que trabajaba 12 horas diarias sin pedir nada a cambio. Ya no necesitaba demostrar mi valor ni hacerme indispensable. Si iba a estar en ese restaurante otra vez, tenía que ser bajo mis reglas. Porque cuando una da todo y no se cuida, lo que entrega termina convirtiéndose en deuda. Y yo ya no estaba dispuesta a deberme a nadie. Así que llamé a Mauricio. Le pedí que nos viéramos temprano, antes de abrir el local. Llegué con mi libreta de recetas, una nueva, sin manchas ni páginas rotas. No como símbolo de nostalgia, sino como acto de presente. Me senté frente a él, con una taza de té entre las manos. Mauricio tenía la mirada distinta. Ya no era arrogancia. Era humildad con miedo. Con gratitud. Le hablé claro: no quiero sueldo, no quiero firma, no quiero que mi nombre aparezca en redes. Solo quiero respeto. Quiero ser escuchada. Y si no me vas a escuchar, prefiero quedarme en mi casa. Él asintió de inmediato, casi con alivio. Me dijo: te lo prometo, mamá. Esta vez, sí voy a aprender. Le pedí algo más. Que reintegrara a Rosario, la mesera de toda la vida. Que hablara con los proveedores que conocían nuestra historia. Que restaurara al menos una pared con las fotos antiguas del lugar. No para venerarme, sino para que el restaurante tuviera memoria. Porque un lugar sin memoria es un lugar sin alma. Mauricio aceptó todo. Se lo vi en los ojos. No era solo sumisión. Era un hijo reconociendo a su madre no como sirvienta de su éxito, sino como fundadora de su camino. Y eso valía más que 1000 contratos. Nos abrazamos. Lento. Largo.
con la ternura que habíamos perdido por orgullo. Pero no todos lo tomaron bien. Esa misma tarde, uno de los cocineros nuevos, un joven llamado Iván, que había entrado de la mano de Vanessa, me miró con desconfianza. Hacía comentarios sarcásticos al pasar. Le escuché decir: «Ahí viene la abuelita con sus recetas viejas». No respondí, porque uno no se rebaja a discutir con quien no ha aprendido a mirar. Pero lo anoté, no para vengarme, sino para saber dónde no gastar mi energía. Mauricio lo escuchó también. Me miró incómodo. Supe que entendía. No hacía falta que lo defendiera. Él sabría qué hacer. Pero yo ya no iba a callar si sentía que el respeto se rompía. Esa misma semana, decidí volver a la cocina. No como jefa, no como obrera, como maestra. Les pedí que me dieran 2 horas por día para enseñar recetas tradicionales, técnicas de base y, sobre todo, filosofía de cocina. Porque cocinar no es solo cortar y mezclar. Es contar historias. Es sostener afectos. Los jóvenes escuchaban con atención. Algunos más que otros. Pero yo sabía quién absorbía y quién solo fingía. Rosario volvió con una sonrisa que me partió el alma. Dijo: «Sin usted, esto se sentía hueco». Y yo solo pude agradecerle con los ojos. Porque a veces, las palabras no alcanzan para lo que el corazón quiere decir. Empecé a escribir nuevas recetas. A redescubrir sabores olvidados. Traje ingredientes de mi infancia, esos que ya no se usan porque no venden. Pero lo que no se vende, a veces es justo lo que más cura. Cada tarde, Mauricio se sentaba en silencio al fondo de la cocina mientras yo enseñaba. Lo veía tomar notas. A veces levantaba la mano como alumno. Me sonreía como cuando era niño. Y ahí entendí que sí, me había dolido todo, pero también valía la pena. Porque algo estaba cambiando. No afuera. Adentro. En él. Y en mí. Yo sabía que mi regreso no iba a gustarle a todos. Es más, lo esperaba. Porque cuando una mujer mayor entra a un espacio donde ya la dieron por acabada, incomoda. No por lo que dice, sino por lo que representa. Representa experiencia, raíz, historia. Y eso, para quien vive de apariencias, es un espejo muy molesto. Desde el primer día que crucé la puerta de esa cocina renovada, supe que no iba a ser fácil. No con todos. Especialmente con Vanessa, que volvió de su descanso como si nada hubiera pasado, pero con los ojos filosos. Me saludó sin alma. Me escuchó sin escuchar. Y cada vez que hablaba, dejaba caer frases como cuchillos suaves. Ahora que estamos en otra etapa, lo que busca el cliente moderno, la tradición es linda, pero no vende. Yo no buscaba pelea. Pero tampoco iba a arrastrarme. Mi presencia hablaba por sí sola. Los chicos me pedían consejo, Rosario me abrazaba cada mañana, y los clientes empezaban a notar los cambios. El menú se ajustaba de a poco. Volvían los aromas conocidos, los platos que alimentaban más el alma que el Instagram. Y eso, a algunos les molestaba. Vanessa, sobre todo, parecía sentirse desplazada. Aunque nunca lo dijo con palabras, lo dejaba ver en pequeños gestos. Me interrumpía cuando hablaba, ignoraba mis propuestas en las reuniones, o llegaba tarde justo a mis clases con los cocineros. Como si no pudiera soportar que, sin quererlo, yo estuviera recuperando lo que ella nunca entendió. El punto de quiebre llegó un martes, cuando un cliente habitual pidió un platillo tradicional que solo yo sabía preparar, el guiso de maíz quebrado con costilla de cerdo. Mauricio lo aprobó con gusto. Me metí a la cocina, preparé todo con calma, revisé cada detalle. Dejé los ingredientes listos. Pero al momento de salir el plato, algo falló. El cliente se quejó. Dijo que tenía un sabor amargo extraño, que le picaba la garganta. Me preocupé. Corrí a la cocina. Revisé los ingredientes. Y ahí estaba. Habían cambiado uno de los condimentos por otro totalmente inapropiado. Uno que no debía mezclarse con carne a fuego lento. Pude haberlo evitado si lo hubiera servido yo misma. Pero lo habían sacado en mi nombre. Pedí hablar con todos. No para culpar, sino para aclarar. Pero Vanessa se me adelantó. Dijo que probablemente yo había anotado mal los ingredientes. Que quizá estaba oxidada. Sentí que la sangre me hervía.
Pero no grité. Solo la miré. Fijo. Y le dije, no me oxidé, Vanessa. Lo que pasa es que algunas personas nunca aprendieron a cocinar sin recetas ajenas. Nadie dijo nada. El silencio fue el aplauso más fuerte que pude haber recibido. Mauricio entró justo después. No hizo comentarios. Solo pidió una reunión a puertas cerradas para el día siguiente. Yo sabía lo que venía. Esa noche me fui a casa agotada. No por el cuerpo. Por la energía que uno gasta cuando tiene que estar alerta en cada palabra, en cada gesto. Me dolía el pecho. No de enfermedad, de tristeza. Porque a esta edad una ya no quiere guerras. Una solo quiere respeto, paz, colaboración. Pero parece que eso es demasiado pedir cuando hay egos en juego. Me hice un té. Le conté todo a Lucía por teléfono. Se quedó muda. Me dijo que fuera con cuidado. Que no me desgastara por quienes no lo merecían. Le prometí que sí. Pero por dentro, yo sabía que aún no había terminado. Al día siguiente, llegué más temprano que de costumbre. No para trabajar. Para observar. Para ver quién me miraba a los ojos y quién bajaba la vista. Para saber quién estaba conmigo y quién simplemente fingía. Porque hay venenos que no se ven, pero se sienten. Y el que se había colado en esa cocina no venía en un frasco. Venía en forma de soberbia. Y ese es el más difícil de sacar. Hay una forma de mirar que no se puede disimular. Es esa mezcla de cálculo y paciencia que tienen las personas que están esperando que tropieces para tener razón. Desde que volví, supe que algunas sonrisas no eran bienvenidas, eran estratégicas. Que algunos sí, señora, venían envueltos en falsedad. Lo acepté, porque no vine a buscar aprobación. Vine por dignidad. Pero con el tiempo, lo que antes era incomodidad, empezó a parecerme peligro. En especial con Vanessa, que después del incidente del platillo se comportaba como si nada hubiera pasado. Me saludaba con esa cordialidad fría de quien ya decidió por dentro que te quiere fuera, pero todavía no sabe cómo hacerlo. Mauricio trataba de mediar. Se notaba. A veces me defendía en silencio, posponiendo decisiones que Vanessa proponía. Otras veces se quedaba callado, atrapado entre su culpa y su necesidad de no perder el control. Yo lo entendía, pero también empezaba a cansarme. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Porque no hay peor lugar para una mujer que ya lo dio todo, que uno donde se la tolera pero no se la escucha. El respeto que se finge pesa más que el desprecio abierto. Porque al menos el desprecio te da permiso para responder. La hipocresía, en cambio, te obliga a sonreír mientras sientes cómo te desgastan por dentro. Una tarde, mientras organizaba las recetas con Rosario en la cocina pequeña de atrás, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. No fue que me puse a espiar. Fue que hablaron demasiado fuerte. Vanessa estaba en el pasillo, con Iván, el cocinero joven que siempre tuvo algo contra mí. Decía, esto no va a durar. Mauricio tiene debilidad por ella, pero no se da cuenta de que es un lastre. Vamos a dejar que se canse sola. Solo hay que hacerle la vida incómoda. Una presión sutil. Que sienta que ya no es su lugar. Sentí el corazón en la garganta. No por sorpresa, sino por confirmación. No lloré. No temblé. Me quedé quieta. Como quien ve caer una máscara que ya sabía que era de cartón. Rosario me miró, pálida. Lo escuchó, doña Estela. Me dijo en voz baja. Solo asentí. Le puse la mano sobre el brazo. Tranquila. No vamos a pelear. Pero tampoco nos vamos a callar. Esa noche me fui sin decir nada. No quería reacción. Quería estrategia. Porque una mujer que ha sobrevivido al silencio no reacciona con gritos. Responde con presencia. Con verdad. Con la fuerza suave de quien ya no tiene nada que demostrar, pero sí mucho que proteger. Esa noche no dormí mucho. Pensé en irme. En recoger mi libreta y dejar todo de nuevo. Pero luego me miré al espejo y me dije, no.
Esta vez no me voy yo. Esta vez, si alguien se va, no seré yo. Preparé mi ropa para el día siguiente como quien afila su dignidad. Fui temprano. Cociné una sopa de lentejas que llenó todo el lugar con aroma a hogar. Los clientes llegaron temprano. Rosario sirvió con alegría. Y yo me sentí fuerte. Porque a veces la mejor forma de responder al veneno es con un plato bien hecho y la frente en alto. Ese día no hablé con Vanessa. Tampoco con Mauricio. No aún. Pero supe que el momento estaba cerca. No para pedir justicia, sino para decir, sin gritar, que yo no nací para pedir permiso. Nací para dejar huella. Y esa huella no se borra con cuchicheos. Ese día me costó levantarme. No por el cuerpo, que ya estaba acostumbrado al cansancio, sino por el alma. Me senté al borde de la cama con la bata puesta, mirando mis manos. Esas manos que por años sirvieron platos, limpiaron mesas, sostuvieron febres, escribieron recetas. Sentía que todo eso ya no bastaba. Que mis recetas, mis historias, mi cocina, ya no eran suficientes para ganarme un lugar. Porque una cosa es enseñar lo que sabes. Otra muy distinta es que te dejen enseñarlo con libertad. Y ahí estaba yo, rodeada de ingredientes conocidos, pero entre miradas que ya no me escuchaban como antes. Algunas por respeto, otras por cálculo. Los cuchicheos se habían vuelto parte del ambiente. Podía sentirlos incluso cuando no se decían en voz alta. Las nuevas incorporaciones en la cocina me trataban con esa cortesía hipócrita de quien ya decidió que estás de más, pero no lo dice porque queda feo. Mauricio seguía intentando que todo estuviera en orden, pero yo ya lo notaba cansado, dividido. Me hablaba con cariño, pero con la voz de alguien que empieza a evitar conflictos. Y eso duele más que un grito. Porque cuando alguien que te ama empieza a callar por comodidad, ya no te está protegiendo, se está protegiendo de ti. Ese día llegué temprano y decidí no meterme en nada. Me senté en la mesa de la esquina con mi libreta nueva, pero no pude escribir una sola línea. La cocina seguía su curso sin mí. Y aunque yo sabía que podía mejorar lo que hacían, me callé. Porque algo en mí empezaba a apagarse. Una parte que decía, ¿para qué? Ya no vale la pena. Y ese pensamiento, el de la resignación, me dolió más que todo lo demás. Porque yo nunca fui de rendirme. Pero ahí estaba, rota por dentro, cansada de fingir que no me dolía. Hasta que escuché su voz. Firme, clara, familiar. ¿Quién te dijo que no vale la pena? Me giré. Era Lucía, mi hija, mi luz. Había entrado sin avisar, con un mandil puesto y el cabello recogido como cuando jugaba a ser cocinera. Cruzó la cocina como un huracán sereno y se paró frente a todos. Esta mujer, señalándome, no solo es mi madre, es el alma de este lugar. Y si alguno de ustedes no lo ve, tal vez el que sobra no es ella. La cocina se quedó muda. Rosario soltó una carcajada nerviosa. Mauricio salió de su oficina sin entender bien qué pasaba. Pero yo no podía moverme. Me temblaban las piernas. Lucía no necesitaba decir más. Su presencia bastaba. Se puso a lavar verduras como si fuera parte del equipo. Nadie se atrevió a decirle nada. Y ahí, en medio del caos, entendí que no estaba sola. Que tal vez Mauricio seguía aprendiendo. Que tal vez otros aún me ignoraban. Pero yo tenía una hija que veía todo. Que no necesitaba pruebas. Que no dudaba de mi valor. Me senté otra vez. Esta vez, con la espalda recta. Y por primera vez en semanas, volví a escribir en mi libreta. Esa tarde, los platos salieron a tiempo. El guiso volvió a tener sabor. Rosario volvió a cantar bajito mientras servía. Y yo volví a caminar con paso firme por la cocina. No para controlarlo todo, sino para hacerme presente. Porque si algo aprendí ese día fue que las recetas no bastan, si no te reconocen el alma que las creó. Pero también entendí que, cuando parece que todo se apaga, siempre hay alguien que llega a encenderte de nuevo. ¿Y tú? Cuando alguien te humilla, pero luego te llama de vuelta. ¿Te quedas a demostrar tu valor o te retiras para siempre con la frente en alto? No fue fácil mirar a mi hijo y hacerle esa pregunta. Porque detrás de ella, no solo estaba la curiosidad, estaba el miedo.
Miedo de confirmar algo que había sentido por años, pero que siempre quise pensar que era cosa mía, que era mi culpa, que era mi forma intensa de querer. Pero después de leer esa carta de Tomás, ya no podía ignorarlo más. La rabia sutil, el silencio incómodo, las decisiones frías. Todo apuntaba a una raíz más profunda. Y esa raíz tenía un nombre: resentimiento. No un odio abierto, no un rechazo descarado, sino esa especie de dolor acumulado que se guarda cuando uno se siente a la sombra de alguien que brilla sin querer opacar. Mauricio me miró con los labios apretados. Se acomodó en la silla. Miró al suelo. Yo no dije nada más. Esperé. No lo presioné. Aprendí, con los años, que las verdades más pesadas no se sacan a golpes, se dejan salir cuando el silencio se vuelve insoportable. Y en ese momento, el silencio se volvió un espejo. Finalmente, levantó los ojos y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Es que tú eras todo, mamá. Tú lo eras todo. Y yo, no sabía cómo ser alguien sin sentir que te tenía que superar. No lo dijo con rabia. Lo dijo con vergüenza. Y a mí se me encogió el alma. Se quedó mirándome como un niño que por fin se atreve a decir que tiene miedo de decepcionar. Me habló de su infancia, de cómo lo hacían esperar a que yo terminara con los clientes, de cómo se dormía en la banqueta mientras yo cerraba el local, de cómo la gente siempre decía: «Qué suerte tienes de tener una madre así». Y él lo agradecía, claro que sí, pero también sentía que no tenía permiso de fallar, que si no era exitoso, fuerte, impecable, no era digno del apellido Morales. Nunca me lo había dicho. Y yo, ocupada en sobrevivir, tampoco supe ver más allá de lo que él no decía. Me pidió perdón. No por haber sentido lo que sentía, sino por no haberlo hablado antes. Por haber cargado solo con esa culpa. Por haberme empujado fuera como un acto desesperado de encontrar su propia voz. Quise ver si podía hacer algo mío, y terminé destruyendo lo que ya teníamos. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra abría una grieta y la cerraba al mismo tiempo. Porque sí, me dolió. Me dolió profundamente. Pero también lo entendí. Porque yo también fui hija. Yo también quise romper con lo que me dolía. Y aunque no hice daño como él, supe lo que era vivir con una identidad impuesta. Le hablé con calma. Le dije que yo nunca quise ser un peso para él. Que no cocinaba para aplastar. Cocinaba para sobrevivir, para salvarnos, para dejarles algo más que deudas. Le dije que si fui demasiada, fue porque no supe cómo ser menos, que nadie me enseñó a ser madre sin perderme en el intento, y que si alguna vez lo hice sentir pequeño, no fue por orgullo, fue por miedo. Por ese miedo que tenemos las mujeres de no dejar suficiente, de no proteger lo suficiente, de no ser suficiente. Lloramos. Él más que yo. Lloró con la cabeza baja, como si por fin pudiera descansar de una carga que nunca pidió llevar. Le hablé de la carta de su padre. Se la mostré. La leyó en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de ternura y dolor. Al terminar, me abrazó fuerte. No como hombre, como hijo. Como ese niño que una vez se escondió detrás del mostrador porque le daba miedo que me fueran a robar. Le dije que el restaurante no era mío ni suyo. Que ahora, si quería, podíamos hacer que fuera de todos. Pero que eso solo se lograría si él aprendía algo que yo tardé décadas en entender, que uno no tiene que ser más que nadie, para valer. Solo tiene que ser real. Ese día fue un antes y un después. No se resolvieron todos los problemas. Pero se desarmó una bomba silenciosa que nos estaba carcomiendo. Mauricio cambió de tono. No solo conmigo, sino con todos. Escuchaba más. Delegaba. Preguntaba. Rosario se me acercó días después y me dijo: «Su hijo tiene otra cara ahora». Y yo asentí, sin necesidad de decir nada. Porque cuando uno deja de competir con su sangre, empieza a construir de verdad. Volví a la cocina como antes. Pero distinta. Ya no como sombra ni como salvación. Como raíz. Como historia que se honra, no que se esconde. Me encontré hablando con los jóvenes de la cocina sobre cómo era el restaurante antes. Me pedían consejos. Me preguntaban por Tomás, por las recetas antiguas. Y yo respondía con gusto. Porque ya no lo hacía desde la nostalgia,
sino desde el lugar que merezco. Me devolvieron el respeto, sí, pero más importante, me devolví a mí misma el derecho de ocupar espacio sin pedir permiso. Vanessa empezó a notarse más ausente. Mauricio no hablaba mucho de eso, pero supe que algo se estaba moviendo ahí también. Yo ya no necesitaba que la saquen. El restaurante solo iba a sostener a quien estuviera dispuesto a compartir, no a imponer. Un domingo, mientras limpiábamos la cocina, Mauricio se detuvo un momento, me miró y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Y yo solo pude responder, «Gracias por volver a verme». Porque a veces, el verdadero milagro no es que te pidan perdón, es que te miren como lo que siempre fuiste. Ese día volví a casa con el alma liviana. No por lo que recuperé, sino por lo que dejamos de cargar. El apellido Morales volvía a significar algo. No era una carga. Era una historia que, por fin, empezábamos a contar juntos. Nunca fui de guardar cosas por guardar. Siempre me gustó regalar lo que ya no usaba, donar lo que tenía doble, limpiar los cajones cada tanto como si fuera una forma de oxigenar el alma. Pero esa mañana, después de tantos días revueltos, sentí una necesidad distinta, no de ordenar, sino de buscar. Busqué sin saber qué. Empecé por el cajón viejo del armario, ese donde guardo papeles sueltos, fotos sin marco, y uno que otro recuerdo que me dolía demasiado para dejar a la vista. Al fondo, entre un sobre amarillento y un pañuelo de encaje, estaba la carta. No tenía remitente. Solo decía mi nombre, Estela, con la letra de mi marido. Me quedé helada. No reconocía esa carta. No recordaba haberla visto antes. La abrí con manos temblorosas. El sobre estaba reseco, como si hubiera estado guardado por años. Y al desplegar el papel, supe que no era reciente. La tinta estaba un poco corrida. Y en cuanto leí la primera línea, sentí un nudo en el pecho. Era de él. De Tomás. Mi esposo. El hombre con el que construí todo. Con el que soñé este restaurante cuando no teníamos ni para pagar el gas. La carta empezaba con un perdón que me descolocó. Perdón si un día lees esto y ya no estoy. Perdón por las veces que me encerré en mi mundo y no supe cómo hablarte. La carta era larga, honesta, cruda. Contaba cosas que nunca me había dicho. Miedos, frustraciones y, sobre todo, una confesión. Tengo miedo de lo que Mauricio se está guardando. No sé cómo ayudarlo. Veo en él una mezcla de admiración y rabia hacia ti, y no sé si algún día eso va a explotar. Me quedé sin aire. Volví a leer esa frase varias veces. Era como si Tomás hubiera visto algo que yo, por amor de madre, nunca quise ver. Siempre pensé que Mauricio solo quería su espacio, que me había sacado de la cocina por inseguridad. Pero ahí, en esa carta, estaba otra verdad. Él me amaba, pero también me resentía. La carta seguía. Prométeme que, si algún día él se olvida de quién eres, no te vas a romper. Que te vas a hacer valer, como siempre lo has hecho. Porque tú, Estela, vales más que cualquier negocio. Eres el alma de todo esto. Sin ti, esto no es hogar, es solo un local con comida. Leí esa frase en voz alta. 1, 2, 3 veces. Y entonces lloré. No por tristeza, por alivio. Porque esa carta llegó justo cuando yo empezaba a dudar de mi lugar en el mundo. Era como si el tiempo se hubiera doblado para que Tomás me hablara justo ahora. Cuando más necesitaba recordarlo. Guardé la carta de nuevo, pero esta vez en un lugar visible. La puse al lado de mi libreta de recetas. Como una brújula. Como un escudo. Porque esa carta no solo era una despedida, era una advertencia. Y también una afirmación. Yo no estaba loca, ni exagerada, ni aferrada al pasado. Yo era la raíz. Y aunque Mauricio nunca me lo hubiera dicho con palabras, yo ahora sabía lo que él llevaba por dentro. Esa tarde fui al restaurante con otra postura. No la de quien sobrevive, sino la de quien sabe. Me senté frente a Mauricio después del almuerzo, mientras él revisaba cuentas. Le miré las manos. Las mismas manos que alguna vez sostuve con miedo cuando le enseñaba a pelar papas. ¿Alguna vez sentiste que estabas en mi sombra? Mauricio me miró. No respondió enseguida, pero sus ojos bajaron. Y yo ya tenía mi respuesta.
La primera vez que vi a Mauricio frente a una multitud fue en su graduación. Tenía 17 años y un miedo que no podía disimular. Apretaba las hojas de su discurso como si fueran a volar. Yo lo miraba desde la última fila, con lágrimas secas y un orgullo que me llenaba el pecho. Ese día lo vi tartamudear, sonrojarse, pero también lo vi sostenerse. Porque cuando uno habla desde la verdad, aunque tiemble, llega. Y ese recuerdo volvió a mí años después, en otro escenario muy distinto, el restaurante. Lleno de clientes, empleados, amigos del barrio. Y él, otra vez, con un papel entre las manos. Había organizado una reunión general. Dijo que quería agradecer a todos por mantenerse firmes a pesar del caos, por confiar en los cambios. Yo no sabía que iba a hablar de mí. No me lo había dicho. Me senté al fondo, con Rosario a mi lado, sin expectativas. Pero cuando empezó a leer, supe que algo dentro de él había cambiado para siempre. Quiero pedir perdón públicamente a alguien que nunca debí sacar de aquí. A la persona que no solo fundó este lugar, sino que le dio alma. Mi madre. Se hizo un silencio que pesaba. Yo sentí que el corazón me latía en la garganta. Mauricio no lloró, pero su voz temblaba. No de debilidad. De verdad. Dijo que había sido arrogante, que confundió liderazgo con orgullo, que pensó que podía construir algo grande negando de dónde venía. Y hoy entiendo que eso no solo fue injusto, fue torpe. Porque no se puede borrar el alma de una casa sin que todo se venga abajo. No miraba a nadie más que a mí. Y yo, no supe qué hacer. Me quedé quieta, con las manos sobre la falda, respirando hondo. Rosario me agarró la mano. Y esa fue la única señal que di, no me fui. Me quedé. Y lo escuché todo. Después de hablar, Mauricio se acercó y me pidió subir con él. Dudé. No por miedo. Por pudor. Pero la gente empezó a aplaudir. No como ovación. Como reconocimiento. Como si todos entendieran que ese momento no era una ceremonia. Era una reparación. Caminé despacio. Subí los escalones como quien vuelve a un lugar donde ya no necesita permiso. Mauricio me abrazó. Fuerte. Lento. Sin decir nada. Y en ese abrazo, se cayó el último muro. Ese que aún quedaba entre lo que fuimos y lo que ahora podíamos ser. La reacción fue inmediata. Algunos lloraron. Otros aplaudieron. Rosario no paraba de sonreír. Y en medio de todo eso, alguien se fue. Vanessa. Sin saludar. Sin ruido. Se levantó de su asiento y desapareció por la puerta lateral. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Mauricio me dijo, al oído, ya no trabaja más aquí. No pregunté nada. No sentí alivio. Solo entendí que la vida acomoda las piezas cuando una deja de forzar lo que no encaja. Vanessa no era mala. Solo no supo ver. Y este lugar no era para ciegos del alma. Desde ese día, el ambiente cambió. No se volvió perfecto, pero sí más humano. Las recetas volvieron a tener alma. La cocina, ritmo. Y yo, ya no necesitaba supervisarlo todo. Solo estar. Solo dejarme ver. Empecé a ir menos días, pero los que iba, los vivía. Me sentaba a contar historias, a enseñar técnicas, a probar nuevos platos con los cocineros más jóvenes. Ellos me escuchaban con una mezcla de respeto y ternura que me llenaba. Ya no era la jefa, ni la madre dolida, ni la figura simbólica. Era yo, Estela, en mi versión más simple y más entera. Mauricio empezó a sonreír más. Se notaba en su andar, en su forma de dar órdenes, ahora sin gritar, de preguntar antes de decidir. Un día me sorprendió preparando un postre que solo hacía Tomás. Le salió torpe, pero con amor. Me dijo, estoy aprendiendo, tarde, pero aprendiendo. Y yo le respondí, la humildad siempre llega tarde. Lo importante es que llegue. Esa fue nuestra nueva forma de hablarnos, sin resentimiento, con pausas, con miradas que ya no exigían, solo reconocían. Empecé a pensar en el día en que ya no iría más. No por tristeza, por cierre, porque entendí que no era necesario quedarme para siempre para dejar huella. El restaurante ya no era el mismo, pero tampoco yo.
Y eso era justo. Había nuevas manos, nuevos ojos, nuevos sabores. Y aunque nada sabría exactamente igual, lo importante era que volviera a tener alma. Y eso estaba ocurriendo. Ya no necesitaba estar en cada decisión para sentirme parte. Porque cuando una historia está bien contada, vive sola. Un sábado por la tarde, mientras veía a Rosario organizar los postres, me senté en la silla vieja de la barra. La misma donde solía revisar cuentas hace años. Miré todo. Escuché las voces. Sentí los olores. Y me di cuenta de algo simple y poderoso. No me habían devuelto el restaurante. Me habían devuelto mi lugar en la historia. Y eso es más que cualquier título. Más que cualquier firma. Mauricio se me acercó. Me dijo que pensaba en organizar un festival gastronómico con recetas tradicionales. Me pidió que yo fuera el alma del evento. Sonreí. Le dije, claro, pero solo si después me invitas un pastelito. Cuando Mauricio me propuso organizar un festival con las recetas originales, pensé que era una idea bonita, pero arriesgada. Porque no se trataba solo de sacar platos viejos del cajón. Se trataba de abrir el corazón otra vez. Y yo, aunque más fuerte, también estaba más frágil. Hay heridas que cierran, pero dejan una sensibilidad distinta. Una especie de intuición que te avisa cuando algo es verdadero y cuando es solo pantalla. Pero esa vez, lo sentí sincero. Mauricio hablaba con emoción. Quería invitar a los vecinos de siempre, a los clientes fieles, a los exempleados que habían hecho historia con nosotros. Quería honrar el pasado, no competir con él. Nos sentamos juntos una tarde, en la cocina, con mi libreta abierta sobre la mesa. Él leía en voz alta los nombres de los platos como si estuviera leyendo un mapa del alma. Sopa de hueso con epazote, ensalada de nopal con flor de calabaza, galletas de maíz con piloncillo, pozole de los miércoles. Cada plato tenía una historia, una persona, un momento. Nos reímos recordando cómo una vez olvidamos prender el horno y sirvimos todo crudo, o cuando un cliente pidió matrimonio en medio del menú de Cuaresma. Rosario propuso hacer papelitos con recuerdos para acompañar los platos. Y así, el festival empezó a tomar forma. No solo sería de comida, sería de memoria. La noticia se regó como pan caliente. Los vecinos comenzaron a compartir las publicaciones en redes sociales. Llegaron mensajes de gente que hacía años no venía. Un proveedor jubilado se ofreció a donar especias. Una exmesera nos mandó una caja con servilletas bordadas a mano. Todo eso me hizo sentir que el restaurante no solo sobrevivió al ego, revivió con amor. Mauricio me pidió que abriera el evento con unas palabras. Al principio dije que no. Pero Lucía me convenció. No hables como cocinera, mamá. Habla como la mujer que hizo de este lugar una casa. Y eso hice. El día del festival amanecí temprano, con la sensación de que estaba por ocurrir algo grande. Me puse mi mandil favorito, el de flores azules, remendado con cariño. Mauricio me ayudó a peinarme. Rosario trajo pan recién horneado. Lucía llegó con flores. Todo olía a hogar. Cuando abrimos las puertas, una fila de gente esperaba. Personas de todas las edades, muchas con lágrimas en los ojos. Me abrazaban, me traían fotos antiguas, me contaban cómo un caldo mío les había salvado un día triste. Y yo, aunque me esforzaba por mantenerme entera, lloré. Porque ese día, más que nunca, entendí que cocinar fue mi forma de amar. Los platos salieron uno tras otro, cada uno con su historia. Algunos cocineros jóvenes me preguntaban detalles, otros simplemente me miraban trabajar con una especie de reverencia que no supe cómo manejar. Yo no necesitaba halagos, pero sí agradecía la atención. Porque a esta edad, lo que más desea una mujer como yo, es ser escuchada sin que la interrumpan. Me sentía plena. No por estar al mando, sino por saber que ya no hacía falta estarlo. Todo funcionaba porque habíamos vuelto a poner el alma donde antes solo había ego. Al atardecer, hicimos una pausa. Rosario pidió silencio. Mauricio subió al pequeño escenario improvisado con una voz clara. Este festival no es un evento. Es un homenaje a una mujer que nos enseñó a dar sabor con amor, a cocinar con memoria, a servir con el corazón. Me llamaron al frente. Subí, nerviosa. Pero apenas tomé el micrófono, las palabras me salieron solas. Les hablé como hablo siempre.
desde adentro. Les dije que nunca quise ser perfecta, que solo quise alimentar, que todo lo que preparé, incluso en mis peores días, lo hice con entrega, y que si alguna vez alguien sintió un abrazo en un plato, entonces todo había valido la pena. La gente aplaudió, no como en los actos escolares. Aplaudieron como quien quiere abrazarte con las palmas. Mauricio se acercó y me regaló una caja. Dentro estaba mi mandil viejo, el que había desaparecido el día que me cerraron la puerta. Lo habían restaurado, lavado, doblado con ternura. No supe qué decir. Lo abracé. Le dije al oído, gracias por no tirar esto. Y gracias por no tirarme a mí. Él solo lloró. Y yo, también. Porque a veces, la única forma de reparar es empezar por reconocer el daño. Terminamos el día exhaustos, pero felices. Los clientes no querían irse. Se quedaban en las mesas hablando entre ellos, compartiendo anécdotas, recetas, chistes viejos. Como si el restaurante, por fin, volviera a ser lo que fue siempre, un lugar donde uno llega por hambre y se queda por amor. Esa noche, cerramos tarde. Rosario me insistió en llevarme a casa, pero quise quedarme un rato más. Me senté sola en la cocina vacía. Encendí la luz tenue y me quedé mirando mi libreta abierta sobre la mesa. La misma mesa donde una vez me senté con lágrimas, sin saber si volvería. Y ahí, en ese silencio lleno de vida, me dije a mí misma, tal vez ya no esté para hacer todo, pero estoy para recordar por qué empezó todo. Y con eso, bastaba. Nunca pensé que el día más hermoso en un restaurante podía ser el mismo en que decides dejarlo. Pero así fue. No porque ya no lo amara. Al contrario. Lo amaba tanto, que por fin entendía que no necesitaba estar ahí todos los días para seguir siendo parte. Me tomó tiempo llegar a esa conclusión. Mucho dolor, mucha rabia, muchas idas y vueltas. Pero cuando una mujer aprende a soltar desde la plenitud, y no desde el rechazo, todo cambia. Ese lunes desperté con una claridad rara. Me levanté, hice café, escribí unas líneas en mi libreta, y supe, hoy es el día. Hoy me voy. Pero esta vez, por mi voluntad. No le avisé a nadie. No quise despedidas, ni flores, ni discursos. Llegué temprano, antes de que abrieran. Saludé a los cocineros, ayudé a Rosario a ordenar la barra, revisé el horno como siempre hacía. Nadie sospechaba nada. Pero yo, por dentro, ya me estaba despidiendo. Me detuve frente al pizarrón de recetas. Pasé los dedos por los nombres escritos con tiza. Ahí estaba mi legado, escondido entre guisos y condimentos. Me senté con Mauricio a repasar el menú del día. Lo escuché con atención. Él me hablaba como siempre, con cariño, sin saber que sería la última vez que haríamos eso juntos. Después del mediodía, me tomé un momento para mí. Fui a la cocina vacía, la de atrás, donde todo empezó. Abrí la ventana, dejé entrar el sol, y me senté en la silla antigua. Saqué de mi bolso la carta de Tomás. La leí por última vez, en silencio. Le di las gracias en voz baja. No por las palabras, sino por haberme enseñado a ver incluso lo que no quería aceptar. Guardé la carta, me levanté, y caminé hacia el salón principal. Me detuve frente al mostrador. Puse mi mano sobre la madera. Respiré hondo. Y entonces, saqué la llave del restaurante. La dejé sobre el mostrador. Suavemente. Sin drama. Sin tristeza. Rosario lo notó. Me miró con los ojos muy abiertos. Se acercó sin decir palabra. Yo solo asentí. Ella entendió. Me abrazó. Fuerte. Sin preguntas. Gracias por todo, Estelita, me susurró. Me costó no llorar. Pero no lo hice. Porque esta vez no era una pérdida. Era una decisión. Mauricio salió de la cocina en ese momento. Me vio la mano vacía, y también entendió. No me pidió que me quedara. No intentó frenarme. Solo me abrazó. Largo. Hondo. Como quien sabe que ya no hace falta tener para sentir cerca. Antes de salir, tomé una servilleta. Escribí una última frase. El alma sigue aquí. Yo solo voy a descansar un rato. La dejé sobre la mesa de la esquina, mi mesa.
Me despedí de los cocineros, de los meseros, de cada rincón con la mirada. Abrí la puerta con suavidad. El aire fresco me acarició la cara. Afuera, la vida seguía. El ruido, los autos, la gente con prisa. Y yo, tranquila, caminé sin apuro, sin rumbo fijo, solo con esa paz rara que se siente cuando una ya no tiene nada que demostrar. Al llegar a casa, puse agua a hervir. Me serví un té de canela. Me senté en la mecedora. Y por primera vez en años, no pensé en pedidos, ni en cuentas, ni en recetas. Pensé en mí, en lo que me queda por vivir. En las tardes de lectura, en las caminatas con Lucía, en las conversaciones sin reloj. Porque ahora, por fin, el restaurante podía sostenerse sin mí, y yo también. Ya no me dolía no estar. Me sanaba haber estado. Y eso, para una mujer como yo, es la forma más bonita de cerrar un ciclo. Pasaron unos días. Me llegaban mensajes de clientes que me extrañaban, de empleados que me contaban cómo iban las cosas, de Mauricio, que me mandaba fotos de platos nuevos. Sonreía al verlos. No con nostalgia, con orgullo, porque ese era el verdadero triunfo, haber sembrado tanto, que ya no hacía falta regar todos los días. El sabor original había vuelto. No porque yo estuviera ahí, sino porque entendieron que lo importante no era copiarme, sino respetar lo que representaba. Una tarde, caminando por el centro, un señor me reconoció. Me dijo, «Usted es la señora del caldo de los lunes, ¿verdad?». Le sonreí. Asentí. Me agradeció por algo que ni recordaba. Me dijo que su madre iba a mi restaurante cuando él era niño. Me abrazó. Y se fue. Me quedé parada un momento, con los ojos húmedos. Porque entendí que a veces, lo que sembramos no tiene nombre, ni factura, ni sueldo. Es amor en forma de recuerdo. Y eso, nadie lo puede borrar. Ese día volví a casa con flores. Compradas por mí. Porque ya no espero que me celebren para sentirme valiosa. Me senté con mi libreta, escribí una nueva receta. No para el restaurante. Para la vida. Una que incluía paz, silencio, memoria y libertad. Cerré la libreta. Cerré la tarde. Cerré el ciclo. No con candado. Con amor. Porque cuando una mujer se va por su voluntad, no se va vacía. Se va llena. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de volver al lugar donde una vez te cerraron la puerta, pero esta vez entrando como reina? Y si hoy te sientes desplazada, ignorada o usada por aquellos a quienes diste tu alma, por favor, no confundas ese dolor con tu valor. Tú no eres invisible. Tú eres el alma de muchas historias. Eres la que sostuvo, la que cocinó, la que sanó sin que nadie lo notara. Tu presencia no es pasado, es raíz, es fundamento. Y aunque te hayan hecho a un lado, el mundo todavía necesita lo que solo tú sabes dar. A veces el reconocimiento llega tarde, pero llega. Y mientras tanto, que nadie apague tu luz. Si te quitaron lo que era tuyo, no olvides que nadie puede quitarte tu dignidad. Puedes volver, no como salvadora, sino como maestra. No para ser útil, sino para ser vista. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotras. Aquí, cada historia honra lo que muchos olvidan, que una mujer con historia nunca pierde su valor. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.